Hoy vamos a trabajar el módulo de piloto antideslizante del software Geo5 a través de un ejemplo hipotético. Primero que todo, pues este módulo se utiliza para el diseño de pantallas de pilotes, para estabilizar el movimiento de pendientes o para aumentar el factor de seguridad del talud. El primer análisis que se debe hacer se realiza en el programa de estabilidad de taludes, en donde se calculan pues las fuerzas activas y pasivas que actúan sobre la pared del pilote. Posteriormente lo que se hace es que se transfiere la posición de la superficie de deslizamiento de la carga al módulo pues de piloto antideslizante y se lleva a cabo el análisis pues para determinar las fuerzas internas, la deformación y el dimensionamiento de refuerzo del pilote. Para iniciar, vamos a ingresar los datos básicos de nuestro proyecto, el nombre de la tarea, el autor, el cliente, el número del proyecto y el sistema de unidades yo le voy a dejar en el métrico o universal. En cuanto a configuración, acá lo que vamos a hacer es introducir la configuración básica del programa como los estándares y las teorías de análisis. Como tal, el programa ya contiene configuraciones predefinidas para diferentes países, pero también permite que como usuarios podamos crear nuestras propias configuraciones o editar las que ya se encuentran predefinidas. Para esto, entonces, para seleccionar las que ya están, damos acá en seleccionar, estándar factor de seguridad y yo digo OK. Acá me va a decir las características pues de este estándar, ¿sí? En dado caso de que yo la quiera editar, vengo acá al botón de editar y puedo cambiar, por ejemplo, los factores de seguridad. Si yo quiero que para el diseño de situación sísmica pues no sea de 1, sino de 1.2. Y le digo OK, igual yo lo voy a trabajar como está ya predeterminado. Si quiero crear uno nuevo, le digo añadir al administrador. Acá puedo definir los parámetros dependiendo de lo que yo quiera y le digo si es válido para todo o solamente para este módulo. Y solamente le daría guardar. Acá en el lado pues derecho podemos especificar la subdivisión de una pared de elementos finitos y especificar si la estructura está cargada por la presión de dimensionamiento mínimo. Por defecto, como tal, el número de elementos es igual a 40. Y también podemos, cuando se lleva pues como tal un análisis según la norma de 1997 o según pues la teoría de los estados límites, el programa va a permitir que nosotros realicemos la configuración de si deseamos reducir los parámetros del suelo para el cálculo de las presiones límites. Entonces esto lo que hacemos es seleccionar y el coeficiente que se recomienda es de 0.20. Ahora en el recuadro perfil acá vamos a especificar el espesor de las capas. Vamos a añadir, voy a agregar pues una capa, va a ser algo sencillo, que sea de 4 metros, le digo añadir, cerrar. En la elevación del terreno, esto es para modificar toda la interfaz, pero que se mantenga el espesor de las distintas capas. Esta función es muy importante cuando nosotros estamos copiando los perfiles desde el programa de terrenos. Yo no le voy a insertar nada. En esta opción nosotros podemos especificar el tipo de análisis para el cálculo del módulo de reacción del suelo. El programa nos genera pues varias opciones. Yo voy a trabajar con este primer análisis. En cuanto a suelos, pues acá lo que vamos a hacer es añadir los suelos que vamos a tener. El programa pues tiene unos suelos ya determinados con unos parámetros pues que son característicos en dado caso de que no se hayan hecho análisis geotécnico. Estos se pueden utilizar para modelar. Entonces mi primer suelo va a ser un limo gravoso de consistencia firme, le digo OK asignar.
de una vez me asigna la trama, me asigna cada uno pues, de estos valores. El único que no me dice es el ángulo de fricción pues, de la estructura, pero el programa tiene una ayuda. Entonces yo doy clic acá y acá me va a decir qué es lo que me falta, el ángulo de fricción. Entonces yo vengo acá, ángulo de fricción, y acá hay una tabla de valores que son característicos pues dependiendo de los suelos. Ahí yo puedo mirar y puedo obtener este valor. Yo le voy a ingresar un valor de 12 grados y le digo añadir. Ahora voy a cambiar pues mi suelo y voy a agregar una arcilla arenosa. Es esta. Le digo ok, asignar, de una vez cambian todos los parámetros y cambiemos el color. Vamos a cambiarla por un color marrón. Le digo añadir y cierro. Entonces está mi limo. Ay, en dado caso, bueno, me equivoqué y no cambié el color, no hay ningún problema. Venimos a editar, vamos a agregarle un color de pronto un poco más naranja. Y le digo ok y listo. No hay ningún problema, se pueden modificar. Posteriormente vamos a la geometría. Acá el programa pues contiene una tabla con un listado de secciones estructurales que forman el pilote antideslizante. Para cada sección pues la tabla guarda características sobre las secciones transversales. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar el telón de un pilote. Voy a ingresar una longitud de sección de 8 metros. Le dejo calcular. Acá le podemos decir si es una sección circular o rectangular. Yo la voy a trabajar circular. Y el diámetro le voy a colocar en 0.70 y mi espaciamiento va a estar de 2 metros. El material lo voy a dejar en hormigón y le digo añadir. Cierro. Acá había uno pues ya como por defecto, este lo voy a eliminar y voy a trabajar solamente con el que yo creé. Posteriormente vamos acá a material. Acá podemos pues seleccionar como tal los parámetros de los distintos materiales, ya sea hormigón, acero o refuerzo transversal. Por catálogo ellos ya vienen pues definidos sus características, pero también los podemos personalizar. Yo voy a trabajar para el hormigón 2530, para el acero voy a trabajar B420 y también para la sección transversal de refuerzo. Ahora vamos a la parte de determinación de presión. Acá lo que vamos a hacer pues primero es introducir la profundidad de la superficie de deslizamiento y la carga en el pilote antideslizante sobre la superficie de deslizamiento. Entonces vamos a decir que mi profundidad va a ser de 3.40. También vamos a agregar las fuerzas horizontales, tanto activa como pasiva. La fuerza activa es la que va en la parte de atrás, o sea, la presión se especifica en la parte de atrás y enfrente del pilote es la que se refiere a la fuerza pasiva. Entonces vamos a agregar estas. Esta va a ser de 50 y esta va a ser de 24.15. Vamos a decir que la distribución va a ser rectangular y la vamos a dejar como una fuerza activa. Ahora vamos a la roca. Acá pues tenemos que seleccionar la opción de roca y acá lo que vamos a introducir como tal es la longitud del pilote que es fijo en la roca y la capacidad portante de la roca. Entonces esta longitud va a ser de 1.30 y la capacidad portante va a ser de 87 kilopascales. En asignar
se le asigna pues a cada capa uno de los suelos generados. Entonces al de 4 metros le voy a dejar el limo y al resto le voy a dejar la arcilla. Ahora vamos a la cara frontal. Acá nosotros podemos introducir la forma del terreno delante de la estructura.